Bien, mis amados, sí, Nehemías, hemos dado lectura, capítulo número 4, versículo del 1, sí, del 1 al 3. En esta oportunidad, en el capítulo 4, sí, ya Nehemías se encuentra, sí, con la disposición de continuar lo que se había emprendido, que era la edificación de los muros, sí, que estaban alrededor del templo en Jerusalén. Obviamente que los opositores, como se lee desde el mismo capítulo, desde los primeros capítulos, de hecho, si me acompaña, por favor, sí, para poder simplemente cotejar lo que dice Nehemías capítulo verso número 2, por ejemplo, sí, si vamos en breve rápidamente a ese texto, en Nehemías capítulo número 2, versículo 10, ya la oposición estaba, sí, diríamos, constantemente manifestándose frente al beneficio que Dios había permitido de volver a construir, sí, los muros en Jerusalén. Dice el verso 10, pero oyéndolo Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y se avanza un poco más al verso número 19, una vez más verá a estos personajes unidos con otro más llamado Gesén, dice el Señor. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio, sí, de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Nehemías, mi amado, gracias a Dios, tenía documentos, tenía autorización por escrita, sí, justamente del rey, sí, en el cual se decía que tenía todo el aval y el respaldo, inclusive de recibir el apoyo, sí, de aquellos que estuviesen cerca o alrededor de esa provincia en Judá, para levantar, mi amado, una vez más las murallas y el templo en Jerusalén. Su trabajo no era un trabajo empírico, era un trabajo programado. Dios se había encargado de poder poner en el corazón de aquel que gobernaba prácticamente todo el imperio del reinado, sí, de los medo-persas, sí, en el corazón, sí, para poder darle autorización para que se realice esta obra. Sin embargo, mi amado, sí, la distancia obviamente era una situación perjudicial, ya que había más de 1000 kilómetros, y eso podríamos verlo de esa misma forma, mi amado, de distancia entre el reinado, sí, allá en Babilonia, sí, hasta obviamente la ciudad de Judá. Y esa distancia, hasta para poder recibir ayuda, hubiese sido muy complicado. El tiempo, mi amado, los viajes de aquel entonces no duraban, sí, con un tiempo no menor a 3 meses de distancia en cuanto a recorrido. Y esta situación obviamente sí dejaba al pueblo de Israel, por lo menos a los que habían decidido regresar, que no habrían más allá de unos 50,000, sí, judíos, no, los exponía, porque no tenían ellos bajo ninguna circunstancia, sí, ejército o diríamos una campaña militar que les estuviera brindando protección. El poco pueblo que había empobrecido, como usted ya lo sabe por lecturas anteriores, y se encontraba la ciudad en una gran calamidad. La pobreza, el hambre y todo lo que diríamos se pueda emanar de ella estaba sobre Jerusalén. Fue por esa misma razón que Nehemías oró al Señor para que le dé una oportunidad para regresar y poder ayudar a su pueblo que estaba en desgracia. Una vez que Nehemías concreta su llegada y comienza sus trabajos, mi amado, pasaron, por decirlo de alguna forma, de las palabras, hablando de lo que había pensado Tobías, lo que había pensado Sanbalat y Gesén, pasaron de las palabras o de los pensamientos o del sentir a los hechos. Y cuando vamos al capítulo 4, que es donde se ha dado lectura, mi amado, si volvemos a ese texto, Sanbalat ahora, mi amado, ha dispuesto, sí, levantarse como un opositor flagrante. Dice la palabra del Señor: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó
y se enfureció en gran manera, recordando que Sanbalat era un gobernante, ¿sí?, en la región de Samaria, muy cerca de Judea, e hizo escarnio de los judíos y habló, dice la palabra en el verso 2, delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Es decir, mi amado, que sus amenazas comenzaron a tomar cuerpo y ya no solo eran palabras. Ahora daba órdenes, mi amado, respecto de, sí, del ejército de Samaria, que ese sí tenía obviamente una debida estructura militar para poder levantarse y parar por completo la obra que tenía, sí, a bien hacerse por parte de Nehemías. Mi amado, esto provocaría que no solamente este gran enemigo se levantara contra Jerusalén, sino también, como lo dice la Escritura ya en versículos anteriores leídos, juntamente con Tobías, que bien pudo haber sido llamado algún tipo de oficial importante, y un hombre que estaba al frente de la Liga Árabe, que era Gesem. Todas estas, mi amado, sí, diríamos impases, se desarrollaron justo en el preciso momento cuando el trabajo en la muralla que rodeaba al templo estaba por la mitad. A medio trabajo, mi amado, se levanta el enemigo con una fuerza tremenda. Nehemías, insisto, no tiene ejército, no tiene, mi amado, por lo menos de manera instantánea, como para que el rey pueda mandar algún tipo de ayuda. Sin embargo, mi amado, hay algo que Nehemías nos va a enseñar en esta mañana, que cuando todo escasea, Dios abunda. Amén. Cuando todo escasea, Dios abunda. Y es justamente en ese escenario donde Nehemías, que no sabe qué hacer, hace, mi amado, lo que todo buen hijo de Dios debería de tener siempre presente: buscar el rostro de Dios. Cuando vamos al capítulo número 4, versículo número 3, ¿sí?, leyendo la última amenaza que le hace saber Tobías, el cual dice abiertamente, ¿sí?, lo que ellos edifican, hablando del muro que recién estaba hasta la mitad. Mi amado, si se subiera, esta manera de desprecio, si se subiera una zorra, hablando del el peso o la presión que pudiera este animalito hacer sobre un muro, lo podría bien tirar abajo. Claro, esto lo dijo con sarcasmo. Es más o menos como que si en la actualidad digamos, esa pared hasta un gato la tumba. Entonces, mi amado, básicamente sus palabras trataron de empobrecer todo tipo de acción por parte, sí, de los judíos que se habían concentrado a edificar los muros. Ahora bien, en el verso 4, vamos a entrar en materia, mis amados hermanos. En el versículo número 4, entonces dice la Biblia, Nehemías hace algo y dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón, ¿sí?, de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. ¿Sí? Estas palabras iniciales, mi amado hermano, tienen muchísimo, sí, que ver respecto de, sí, de las amenazas que se han recibido. Mi querido hermano, hay algo importante que no podemos dejar pasar por alto. Hermano, tenía, digamos, un ambiente insultante. Tenía un ambiente, mi amado, de persistencia respecto de las amenazas que iban y venían, mi amado hermano, para que ellos desistieran por miedo, por temor. Si algo hace una amenaza, no es estrictamente confrontar tu cuerpo, sino tu mente. Las amenazas, mi amado, lo que tratan básicamente es de, a través de tu psiquis, a través de tus pensamientos, hacerte bajar posiblemente tu intensidad en cuanto a ello se refería de su trabajo, hacer desistir esa obra que Dios había puesto en sus corazones. Mi amado, estas amenazas o escarnio, como lo dice la Biblia, a manera de concepto, dice que el escarnio es una burla insultante, pero persistente, que se hace con la intención de humillarte, con la intención, mi amado, de degradarte. Muchas personas podrían, mi amado, recibir un maltrato como lo que hoy a veces se conoce como maltrato psicológico. Eso es el escarnio, un maltrato psicológico, algo que obviamente querrá, sí, hacer de ti una basura.
Mi amado hermano, Nehemías se cansó, no era la primera vez, ya lo hemos leído en Nehemías capítulo 2, verso número 10, lo hemos vuelto a leer en Nehemías capítulo 2, verso 19 y ahora en el capítulo número 4. Sí, de hecho, pudiera decir que Nehemías fue tolerante, sí, en su primera faceta, en su primera etapa, porque se concentró no en los insultos ni en las amenazas, sino en trabajar. Pero ya para el capítulo 4, las amenazas, mi amado, comenzaron a cambiar de color. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora, como lo dice la Biblia, Sanbalat había organizado su ejército para alistarlo, para ir en contra, obviamente, de los judíos. Esto, mi amado, ya cambió, por decirlo de esa forma, de color. Y Nehemías, mi amado, ha parado la obra y comienza en este momento a levantar un clamor. Usted se podría imaginar que todos los que con Nehemías estaban, siendo gente empobrecida y de no tan grandes recursos, estaban, mi amado, bajo una presión tremenda. Las amenazas, mi amado, son a veces parte, sí, de, digamos así, de una vida cristiana. Sin embargo, mi amado, sí, para Nehemías solo Dios podía librarle. Verso número 4 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras, hablando de la acción que realizaba el sacrificio cuando se ofrecía a Dios para recibir perdón, dice, no, para ellos no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Mi amado, dos cosas son las que obviamente Nehemías estableció para poder buscar de parte del Señor algún tipo de socorro o de auxilio. Si podemos ir a la Escritura, quisiera por favor que me acompañe de primera mano. Sí, porque cuando alguien se siente con amenazas constantes, mi amado, y hoy por hoy, créame que creo que es el pan nuestro de cada día cuando se habla de ser amenazado, ser extorsionado sobre todo, mi amado. Mucha gente no sabe qué hacer. Claro, nosotros diríamos tenemos la asistencia de las autoridades. Sin embargo, vemos que no están a la altura como para poder corresponder, diríamos, la gran cantidad de amenazas que pudieran llegar a presentarse a nivel nacional. Sin embargo, mi amado, el solo hecho de tener una autoridad en quien apoyarse, diríamos que trae hasta cierto punto, hasta cierto nivel, algo de consuelo. Pero para este sector, mi amado, de la sociedad en la que se encontraba históricamente hablando, no tenían dónde poder apoyarse. No había, mi amado. Solo Dios era el único que podía salir en su defensa. Ahora, Nehemías hace dos cosas. La primera de ellas, mi amado, es ir ante Dios, con oración. Y eso, mi amado, creo yo que es primordial, es medular cuando se trata, mi amado, de buscar de parte de Dios su asistencia, su auxilio. Tú tienes en tu vida, mi amado, cosas que podrían llegarte ¿cómo te digo? A presionar de tal forma o de tal manera que no te permiten, mi amado, que tú te concentres en tu edificación, en la construcción de tu vida espiritual. Pues la oración es el primer recurso que Dios te da para poder salir de ese tipo de crisis. Dice la Biblia, y si quisiera por favor ir a Santiago capítulo número 5 en el Nuevo Testamento, en la carta a Santiago, y voy a leer la primera parte de ese pasaje bíblico. En Santiago capítulo 5, versículo número 13, ha dicho el Señor lo siguiente. ¿Lo tiene? Santiago capítulo número 5, verso número 13. Dice el Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Sí? ¿Lo encontró, mi amado? La única forma, claro, ahí el texto no dice qué pudo llegar a causar tu aflicción, pero entendemos, mi amado, que muchos pueden ser los factores que te empujen a estar en esta condición. Una de ellas, por supuesto, bien podría ser
la amenaza, la presión, el escarnio que pudieran hacer de sobre ti. Y dice la Biblia, ¿está alguno entre vosotros afligido? La única forma de la que Dios, mi amado, pone un puente para poder, diríamos, salir de esa crisis es hacer, ¿qué cosa? Hagan oración. No hay otra fórmula. Sí, en esta semana me tocó hablar con alguien y darle justamente la directriz más antigua del mundo, bíblicamente hablando, para poder restaurar su vida. ¿Quieres hacer esto? Pues bueno, en la vida cristiana, le decía yo, a diferencia de muchas cosas en la actualidad, hay cosas que no se modernizan, hay cosas que no se pueden innovar. Si usted puede posiblemente en la estructura hacer cambios, hacer, mi amado hermano, molduras más modernas, una mejor forma de presentar, poner sillas bonitas, adornadas, bueno, todo lo que se podría usar para embellecer algo. Pero cuando se trata, mi amado, de concentrarnos para la edificación de nuestra vida, hay cosas, mi amado, que no se pueden innovar, que no se pueden buscar cosas alternas para poder acelerar el proceso. Y una de esas, mi amado, en la vida cristiana es que a Dios solo se lo puede buscar a través de la oración. Y no hay, pues, mi amado, como para poder decir, alternativas que me ayuden a, ¿cómo te digo?, a acortar la distancia para el proceso de la edificación. No lo hay. La oración, mi amado, es un acto por el cual de manera, ¿cómo te digo?, sistemática, el hombre tiene por fuerza, mi amado, que sujetarse a un régimen o a una disciplina donde pagará un precio para poder doblar sus rodillas. No hay, mi amado, un botoncito, no hay un control remoto, no hay una llamada, no hay un delivery, un Uber que usted dice, tráigame esto para que saciar mi tiempo de oración. No existe, mi amado. Usted podría escuchar la Biblia hablada, podría escuchar oraciones de otros, pero son exactamente eso. Son una labor de otros, pero la oración es una labor personal. Y al ser una labor personal, mi amado hermano, primer punto, no la puedo delegar. Sí, yo no puedo, mi amado, transferir esa responsabilidad. De pronto alguien podría decirlo, ora por mí. Quiero que clames por mí, pero la oración es como el documento que dan las Fuerzas Armadas. No es transferible, es tuya. Y tú tendrás la responsabilidad de dar cuenta de lo que haces con esa credencial. Así es la oración, mi amado. Es tuya. La oración de tu esposa, sí, es verdad, te alcanza, pero no es tuya. ¿Sí? Es tratar más o menos como decir, Señor, yo estoy comiendo y oro a Dios a la distancia para que tú también puedas estar comiendo en cualquier lugar donde tú te encuentres. Pero el que está comiendo soy yo. El que se está llenando el estómago en ese momento soy yo, ¿me entiende? Entonces, la oración, mi amado, es la herramienta principal que me sirve para poder contrarrestar la amenaza, la extorsión o la crisis que podría estar empañando, podría estar afectando mi vida. Para Nehemías, mi amado, es lo primero que él resuelve. Oye, Dios, dice allí, nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y claro, ahí le da todos los argumentos. Lo segundo que utiliza Nehemías dentro de su oración, claro que sí, es la utilización de su palabra. Su palabra, mi amado, es otro vivo ejemplo de lo que un creyente puede llegar a usar cuando está, mi amado, pasando por un proceso de aflicción. Ahora, dice también la Escritura, y ven conmigo al Salmo capítulo número 119. Acompáñame, por favor. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 119, verso 42 al 43, en el mismo índole, mi amado, de cómo la palabra te ayuda a pasar por los procesos de amenaza. Es tremendo. Y daré por respuesta a mi avergonzador, es decir, aquella persona que me denigra, o que cada vez y cuando me pisotea, daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca
en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Nehemías sabía, mi amado, qué estaba haciendo él, si su vida, hablando de su presencia, si qué es lo que Dios lo había mandado a hacer en Judea. Él sabía que estaba allí por palabra de Dios, porque Dios lo había, mi amado, motivado a ir en pos de auxiliar, diríamos así, a una nación que estaba pasando por sus peores momentos. Mi amado, la palabra te ayuda a confiar en tu Dios en momentos de crisis. De hecho, mi amado, si hay un digno ejemplo de poder de pronto relucir o realzar en esta mañana, de haber sido amenazado y escarnecido de manera constante, ese es nuestro Redentor Jesucristo. Si tú vienes conmigo a la palabra, por favor, veamos este vivo ejemplo, con las mismas connotaciones de las amenazas, pero también, mi amado, con la opresión ya de manera presencial del escarnio. Dice en Mateo, por ejemplo, capítulo 27, verso 27 al 30, lo siguiente. Leamos. Mateo, capítulo número 27, verso 27 al 30. Mira lo que nos dice. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, hablando de una compañía de soldados, que por lo general, mi amado, una compañía de soldados según la legislación romana era no menor a 300 soldados. Y dice allí, y desnudándole, solo como para que te des una idea, en medio de 300 personas Jesús fue desnudado. Yo te pregunto, si este tipo de acciones denigra a la persona. Por supuesto que sí, mi amado. Esto, mi amado, empobrece. ¿Sí? Imagínate si alguien por allí se le rompe por ahí algo, el pantalón atrás en una mala agachada y queda avergonzado. ¡Ay, qué me pongo! ¿Verdad? A Jesús lo desnudaron por completo. Y dice la Escritura, mi amado, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Claro, todo para burlarse. Y dice la Escritura, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano a manera de cetro, en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, ¿qué dice la Biblia que ocurría, mi amado? Le escarnecían. En otros textos dice lo carcomían, hablando de las palabras o los epítetos burlescos que le daban. Y dice la Escritura, le decían, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y luego en otros pasajes dirá, y le preguntaban diciendo, ¿quién te golpeó? A ver, tú que eres profeta, a ver, adivina. Y los cañazos iban y venían. Eso por un lado. Por otro lado, mi amado, en Marcos capítulo número 15, mira con detenimiento lo que nos dice el Señor desde el verso 29. Eso respecto de los soldados. Pero respecto de su propio pueblo, era otra cosa lo que ocurría. En el Evangelio de Marcos, capítulo número 15, verso 29, el Señor, mi amado, pasó por las mismas amenazas e injurias, sí, que posiblemente, mi amado, sí, alguien en algún momento habrá pasado, pero no en este nivel. Y dice el Señor, versículo 29, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciéndole, de esto de manera sí, altanera, decían, ¡va! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Recordando que en otro evangelio también hace mención que hasta uno de los 2 delincuentes, estando en la cruz, crucificado con Jesús, le decía, bájate tú y bájanos de una vez a nosotros. Mi amado, el escarnio constante, las amenazas son, mi amado hermano, como te digo,
un detonante para que a cualquier persona le pudiera llegar, mi amado, sí, a debilitar de manera completa. Mucha gente, mi amado, muchas veces no necesita la prueba visible, sino el escarnio o la amenaza como para desanimarse. Basta una amenaza como para nulitar cualquier presión, ¿sí?, en tu vida para poder emprender algo de pronto para edificar en el Señor, ¿sí?, tu corazón. Hay quienes podrían llegar a decirte, si usted hace tal cosa o si habla aquí, yo lo voto. Y automáticamente ¡tum!, te nulita. Y usted calla. Uy, me van a votar. Mejor ni digo nada. ¿Qué palabras tan, de pronto, de tan poco calibre, pero qué tan efectivas que pueden ser? En casa puede pasar lo mismo. Alguien te puede decir, si tal cosa te dejo, o me llevo a los niños. Y con eso, mi amado, ¿sí?, prácticamente te dieron un tiro de gracia. Y quedas prácticamente de brazos cruzados, sin poder hacer nada. Mucha gente, mi amado, vive así, sí, cada día su vida. Bajo las presiones, bajo las amenazas, bajo las injurias, bajo el escarnecimiento constante. Mucha gente, mi amado, recibe un maltrato terrible y creo que esto muchas veces también se debe a falta de una reacción del saber qué hacer cuando esto, mi amado, se gesta en un entorno. Para Nehemías, insisto, que ya había venido escuchando en el mismo capítulo 2, verso 10 y el verso 19, para el capítulo 4, Nehemías dijo, no, basta. Esto necesita ser llevado, ¿sí?, a quien puede realmente, ¿sí?, defender nuestra causa. Y es ahí donde Nehemías lleva el asunto delante de Dios y le dice, Señor, nos están escarneciendo. Señor, nos están injuriando. Y lo que es peor, Nehemías, mi amado, hace ver al Señor que ahora Sanballat tiene un ejército que va a ir prácticamente a tirar todo abajo y a matar a los judíos. Mi amado, en el versículo número 5, pues dice Nehemías, tomando esta misma porción de la escritura, no cubras para ellos su iniquidad, es decir, no les perdones su pecado. Yo sé, mi amado, que posiblemente para nosotros una oración revestida de esta naturaleza no estaría aplicando, porque si Dios, mi amado, fue muy tajante en la ley, en la gracia, a través de, digamos así, de la persona de Jesús, la misericordia siempre antecede a cualquier cosa. Sin embargo, mi amado, quien puede pelear nuestra causa de manera justa se llama Dios. Sí, el hecho de que usted, mi amado, ore por misericordia delante de sus amenazadores no implica que Dios no haga justicia frente a las injusticias, pero eso que lo haga el Señor. Él menciona, mi amado, según la ley, no les cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Ahora, la reacción es lo que quiero obviamente resaltar en esta mañana. La reacción frente a la amenaza. Recuerde que el tema de esta mañana es que nada te detenga. Mi amado, creo que es un gran principio para poder constantemente crecer en la vida cristiana. Puede ser que tengas algo que te resiste, algo que se oponga. Yo sé, mi amado, que es muy duro, sobre todo cuando la oposición o la resistencia está en casa. Cuando está fuera de tu casa es más sobrellevadero. Diríamos que las presiones pasan de largo, pero cuando la presión está en tu hogar, o en tu entorno social, o en tu entorno laboral, la cosa cambia. ¿Por qué, mi amado? Primer punto, porque no puedes tomar distancia de ellas. Si te toca estar en un entorno donde ahí trabajas, ¿cómo poder decir me voy? Si ahí está. De pronto tu mismo jefe es el primero que se levanta contra ti. Es el primero que te resiste, es el primero que te anda buscando, como dicen algunos, la quinta pata al gato. ¿Para qué? Para botarte, o para multarte, o para hacerte ver como alguien inferior delante de los demás. ¿Cómo ahí tú peleas esa batalla? Imagínate en un salón de clases que simplemente el maestro te haya puesto el ojo, como dicen algunos, ¿no? Y todos sacan bien menos tú, todos exponen bien menos tú.
Y no porque no lo hayas expuesto bien, sino que simplemente, mi amado, no eres el pan de dulce, ¿sí?, de tu profesor. ¿Qué tal en casa, mi amado, cuando se levanta, ¿sí?, un hijo contra un padre? O un padre contra un hijo. ¿Qué decir si se levanta una esposa contra su marido? Y viceversa. Estas situaciones, mi amado, que parecen ser diríamos, del pasado, no son tan ambiguas. Son situaciones, mi amado, que se repiten vez tras vez en un entorno familiar cada vez, ojo, y eso sí deben de notar, cada vez menos, mi amado, sí, atendido respecto de los valores, de la ética y de la espiritualidad. Hoy por hoy, mi amado, si algo se está perdiendo en los hogares, mi amado, es una vida espiritual. Si ya de por sí dentro de un hogar cristiano es una lucha mantener una vida activa dentro del hogar, ¿cuánto más de aquellos donde se hablan dos idiomas distintos? Cuando uno le habla de oración, el otro le habla de plata. Cuando uno le habla de ayuno, el otro le habla de paseo. Cuando uno le habla de la palabra, el otro le habla posiblemente de viajes a la playa. Entonces, ahí hay dos idiomas distintos. Y en ese sentido, mi amado, cuando usted le dice, no, yo me quiero quedar, no, que yo quiero, le dice, no, y ahí es donde comienzan las hostigaciones. Ahí es donde comienzan las presiones. Mi amado hermano, para Nehemías, las amenazas que tenían ya cuerpo, ¿sí?, que diríamos así, subieron de tono, no le hacen desistir de la obra que había empezado. En el verso número 6, leamos pues esta parte que es de gran interés dentro de esta enseñanza. Dice el Señor, edificamos, dice la palabra, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque hasta ahí llegaron, llamados, sus fuerzas de manera inicial. Pero ojo, no les detuvo, no, mi amado, los hizo amedrentar. Eso creo que es algo muy rescatable en esta primera parte de esta enseñanza. Mi amado, cuando tú recibes algún tipo de presión, ¿abandonas la causa que has establecido? ¿Arrojas, como dice por ahí, la toalla? Le dices, no, hermano, no se pudo, lo intenté, pero no se pudo. ¿Cuándo no se puede? Cuando lo intentas en tus fuerzas. Pero cuando, mi amado, tu intento lleva un revestimiento de confianza en Dios, créeme que no es que lo vas a intentar, lo vas a lograr. Vas a continuar. Mi amado, la oración juega un papel preponderante digamos así, en las reacciones frente a las amenazas, frente a las situaciones que pudieran estar presionándote. Mi amado, no puedes como iglesia darte el lujo de no orar. Mira cómo te lo pongo. No te puedes dar el lujo, mi amado, viviendo en un entorno tan complicado, viviendo, mi amado, en un sistema tan opuesto a lo que Dios desea. No te puedes dar el lujo de acostarte y levantarte sin poder haberte levantado y orado. Tienes, mi amado, una responsabilidad. Si eres casado, tienes una responsabilidad. Si eres padre, pues como padre. Si eres esposo, como esposo. Si eres empleado, pues como empleado. Si perteneces a una iglesia, pues tienes una responsabilidad como miembro de esa iglesia. Tenemos responsabilidades. Si somos cristianos, también delante del Señor. Y esas mismas responsabilidades no te pueden dejar, mi amado, descansar a pierna suelta sin poner tu vida, tu futuro, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, la iglesia, sin ponerle en las manos de Dios en oración. Debes orar, mi amado. No hay fórmula, insisto, que achique. No hay un sistema tecnológico, mi amado hermano, que agilite. Penosamente, pero con orgullo lo digo, mi amado, sí, el sistema de oración es ambiguo, pero funciona. Es tradicional, pero es efectivo. Y no necesitamos, mi amado, a la verdad, mucha palabrería para poder orar delante de Dios. No podríamos usar la excusa de que no sé orar. Mi amado, levántate
y simplemente habla con tu corazón al Señor. Y así no sepas ni un solo verso de la Biblia. Hazle saber las cosas, como dice una alabanza, las cosas que hay en ti. ¿Qué hay en ti? ¿Qué te aflige, hermano? ¿Qué te está quitando la paz? ¿Qué dificultades son las que tienen tú y los tuyos? Esas cosas, mi amado, cuéntaselas al Señor en oración. Al hacerlo, mi amado, Dios te dará fuerzas. Dios te dará la ayuda. Dios te proveerá de lo que necesitas. Pero eso viene a través de la oración. Nehemías oró, dijo: Señor, aquí está esto. Hasta ejército escucho que va a venir. Aquí están sus amenazas. Padre, pero sin embargo, terminado de orar, continuó construyendo. Eso, mi amado, es lo talentoso. No detenerse. Dice el texto bíblico, pues, del verso número 6. Edificamos, pues, el muro y toda la muralla fue terminada hasta, dice allí, la mitad de su altura. Algo importante, mi amado, que quiero rescatar en esto es lo que menciona el Salmo 39, versículo 7 en adelante. Acompáñame. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Sí? Hablando de qué podría recibir en el futuro. Mi esperanza está en ti, dijo el salmista. Líbrame de todas mis transgresiones, hablando ya de sus rebeldías. Pero también, ¿qué dice? No me pongas por escarnio del insensato. ¿Cómo reaccionó David en su debido momento? Dice la Biblia: enmudecí. Y ese es nuestro gran problema cuando nos vemos posiblemente amenazados por alguien, sobre todo. Tratar de resolver nosotros. Tratar de reaccionar nosotros. Y muchas veces en nuestra humanidad, tratar de nosotros mismos tomar la justicia en nuestras manos. Olvidándonos lo que dice la palabra. Mía es la venganza, dijo el Señor. Yo pagaré. Amén. Ora a Dios, mi amado. Esa no es tu labor. Tu labor frente a las circunstancias, mi amado, adversas que el mundo pueda llegar a presentarte. Tu obligación, mi amado, es ponérsela delante del Señor. Echa sobre mí tu carga y yo te libraré, ha dicho el Señor. Echa sobre mí tu carga. Bien decía el salmista, versículo número 7 estamos, ¿verdad? Dice: enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Mi amado, qué preciosas palabras las que David proclama frente a las necesidades que él experimentó, sobre todo en su primer periodo luego de haber sido ungido como rey. Si alguien sufrió humanamente persecución, escarnio, mi amado, constante, ese fue David. Adicionalmente a esto, mi amado, si usted lee el Salmo 69, allá en el versículo número 20, mira lo que nos dice el Espíritu Santo. Salmo 69, verso número 20. Dice el Señor: el escarnio ha quebrantado mi corazón. Eso es indudable, mi amado. Si algo viene a ti, tú no eres de palo, tú no eres de hierro. Que te afecta, te afecta. Que te duele, indudable. Dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón. Estoy acongojado. Sin embargo, ¿qué dice el texto? Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo.
y dice aquí, y consoladores, y ninguno ayer. ¿Sabes por qué, mi amado? Porque en esta tierra, mi amado, la gente podría comprender tu situación, pero de eso a meter las manos en el fuego por ti, eso es otra cosa. La gente puede decir, uy, qué pena me da, uy, sí, qué triste tu situación, pero chao, chao, y tú sigues con tu peso, hermano. Tú sigues ahí con tu malestar, sigues con tu congoja, con tu menosprecio. La pregunta es, si acaso me sirve desahogarme delante de los demás. Mi amado, posiblemente no. No digo que no sea bueno contarle a alguien de confianza tus problemas, pero amado hermano, mejor es contárselos a quien puede resolvértelos. Y ese se llama, tu Señor, tu Dios. Él puede resolver tus congojas, mi amado. Cuando yo retomo, ya visto estos parámetros bíblicos, cuando yo retomo Nehemías capítulo número 4, en el versículo número 6, continúo con esta última parte. Mi amado, la Biblia dice que ellos terminaron el muro hasta la mitad, y ojo con esta última expresión bíblica. Dice el verso 6, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mi amado, aquí hay un milagro escondido. Cuando Nehemías oró al Señor, haciéndole notar todas las amenazas que había recibido, mi amado, Dios, ¿cómo le contesta la oración? De primera mano, deteniendo la mano de Sanbalat, como primer orden, porque él ya tenía planificado ir contra ellos. ¿Con quién? Con un ejército. Sí, el ejército de Samaria. Dios detuvo la mano de él, de Sanbalat, y de Tobías, y de Gesem. 2, Dios, mi amado, no permitió que el pueblo caiga en desánimo. Porque eso sí te digo, cuando la gente escucha a lo lejos que hay algo que está de pronto revestido de peligro, y si le digo, ¡vamos!, la gente ya no quiere ir. La gente teme. Y el temor, mi amado, te distancia de la labor, te enfría de la obra. Es como cuando se les dice, va a haber ayuno en la flor. ¡Ay, no voy! Porque escuchen nada más, que allá las papas están, ¿qué cosa? Están que queman, pues, hermano. Claro, si este martes mataron ¿a cuánto? A 6 muchachos mataron, ¿no? 6. No venciste, hermano, ni la policía entró. 6 muchachos mataron. 1 de 13, creo que 2 de 15, 2 de 17 y 1 de 19. 6. Claro, mueren en su ley. Pena por la edad que la que tienen. Pero 6 muchachos, hermano, estaban extorsionando. ¿Quiénes lo matan? De otra banda. Competencia. Mi amado hermano, yo sé que estas noticias son el pan nuestro de cada día. Pero esas noticias, mi amado, a la gente les infunde terror. No miedo, terror. Y eso, mi amado, limita que el pueblo se anime. Limita que el pueblo salga a predicar. Limita que el pueblo, mi amado hermano, continúe la obra que el Señor ha depositado en esta iglesia. Sobre todo en esta iglesia, hermano. Yo sé que muchos dirán, qué lindo cuando la iglesia se levantó ahí en la Flor de Bastión. Dios, qué lindo, qué bueno. Pero hoy por hoy, como la zona está candente, ay, ¿usted va para la Flor? Digo, sí, sin ningún problema. Y no tiene miedo. Bueno, humanamente todo el mundo tiene miedo. Pero, amado hermano, la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Y ese amor no está depositado en mi esposa, sino en mi Dios, mi amado. Ese amor es el que nos sostiene y el que nos hace avanzar. Amén. El amor al Señor. Allá hay un pueblo que necesita, mi amado, lo que usted también necesita: ser alimentado. Y uno en Dios simplemente es un mero instrumento, y Él se glorifica. Mi querido hermano, para Nehemías el trabajo continúa. ¿Cómo le responde el Señor en el verso 6, última parte? Dice, le dio al pueblo ánimo para... ¿Quién de nosotros, amado, podría verse animado en trabajar cuando hay amenazas de por medio? ¿Sí? Diciéndote, voy a poner una bomba, vamos a trabajar donde va a ir la bomba. No, la gente ya no va, cierra el negocio.
Pero esta gente no cerró, mi amado, sí, su corazón frente al llamado de Dios. El pueblo siguió trabajando. En el versículo número 7, mira cómo aquí hay una pugna, mi amado, de dos reinos. El reino de Dios queriendo construir su ciudad y el reino de las tinieblas queriendo echar abajo el plan que Dios había establecido. Así, mi amado, se tiene que mover la iglesia. La iglesia no puede ser una institución, una entidad, mi amado, que cuando el diablo comienza a hacer oposición, tiene que esconderse y cerrar las puertas. La luz tiene que brillar cuando las tinieblas aparecen. Amén, amada iglesia. Amén. Sí, la luz tiene que ser puesta, mi amado, en medio de las tinieblas, para que todo el que entra en medio de ese cuarto oscuro pueda guiarse por esa luz. Es como un faro, mi amado, en puerto, que a la distancia, así se vea todo oscuro, por lo menos se guíe constantemente por esa luz que da vuelta. Y decir, allá es que vamos. Porque si no estuviese el faro, mi amado hermano, no podrían encontrar el puerto quienes están en alta mar. Pero aconteció, dice la Biblia, verso 7, mira cómo el diablo se mueve. Pero aconteció que oyendo Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod. ¿Cuántas naciones, mi amado, representadas ahí? 5 naciones. 6 naciones. Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén estaban reparados, porque ya los portillos, o lo que es igual, mi amado, los anclajes de las puertas, comenzaban a ser cerradas, se encolerizaron mucho. Claro, y esto les va a hacer reaccionar. Y dijeron, ¿cómo es posible que nuestras amenazas no hayan surtido qué cosa? ¿Qué querían ver ellos con sus amenazas? Sí, que causen el efecto deseado. Claro, es que por lo general es así. Siempre la amenaza es el trabajo de disuasión. Sí, es el trabajo que digamos así, que va golpeando cada día, sí, tu mente, tus pensamientos, tu corazón. ¿Para qué? Para que ya no lo hagas. Que si predicas, ya no prediques. Que si oras, ya no ores. O si oras, ya no ores la cantidad o no ores con la intensidad con la que antes lo hacía. El enemigo, mi amado, si tiene un cristiano debilitado, está contento. Si tiene a una iglesia dormida, no importa si tienen culto todos los días, de lunes a domingo, no importa, no le interesa, siempre y cuando, mi amado, la sal sea derramada dentro del salero. Si la sal se sala con más sal, dice, no importa, que entre ellos pasen calor todo el día si quieren, pero déjenme afuera las almas. Déjenme afuera lo que yo tengo agarrado por el pecado. Dejen afuera los que están para condenación. No se metan con ellos. Si ustedes no se meten con ellos, yo no me meto con ustedes. Cuando la iglesia comienza a tambalear, cuando la vida de un creyente comienza, mi amado, a sufrir los estragos de la prueba, cuando el creyente o la iglesia decide ir en pos de aquel que estaba perdido. Por eso el Señor, mi amado, tuvo a bien decir algo que quiero en esta preciosísima, sí, mañana leer. Evangelio según San Lucas, lo tiene mi amado, capítulo número 10, verso 2 al 3. Dice el Señor, y Jesús les decía, y esto ocurre siempre, mi amado hermano, en nuestra realidad. Dice, la mies, y esto tiene que ver, mi amado, con aquellas, sí, diríamos, cosechas que se encuentran listas para ser segadas. La mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, y mira cómo nos invita a lo que estamos haciendo mucho hincapié en esta mañana, a la oración. Por tanto, rogad al Señor. ¿Y cuándo es el periodo de tiempo en la que una persona puede rogar al Señor? Sino en el tiempo de la oración.
rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero viene aquí, mi amado, el anclaje que muchos, mi amado, al solo leerlo y entenderlo, le temen. ¿Cuál? He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Que si Jesús hubiese cambiado los términos hubiera sido fantástico. He aquí los envío como lobos para los corderos. No. Nos mandó en una postura de debilidad. Nos mandó en una postura, por decirlo de alguna forma, de perjuicio. Los envió como corderos en medio de lobos. Si usted no identifica bien, mi amado, la demanda, digamos así, muy poco se habrá de esperar de usted. Nuestra postura allá afuera no es, mi amado, básicamente como ir de grandes, como escuchaba el otro día a Dante Gebel, que dio un pequeño testimonio cuando fue invitado para poder orar por el mandatario del Salvador, Nayib Bukele. Dice que cuando él llegó, mi amado, al aeropuerto del Salvador, sí, le salió a recibir en el aeropuerto el presidente de la nación. No, e inmediatamente, sí, le delegó, decía él, le delegó toda la guardia presidencial para que estuviese con él durante todo el proceso del cambio de mandatario. Pues no, y dice que él se sentía pero como el presidente. Si él en recorrido de un carro común y corriente se demoraba para llegar del hotel al Palacio de Gobierno en 40 minutos, pues llegó en 5, dije, porque no hubo semáforos ni tráfico para mí. Al lugar que iba, si me bajaba yo, sí, estaba rodeado de gente armada. Y yo me sentía como James Bond, sí, y fue de lo más lindo. Y ahí él manifestó unas palabras que creo que la comparten la mayoría. Él dijo, por eso, ahora entiendo, dijo, por qué la gente no quiere salir del poder, porque se siente bien. ¿Sí? Estar justamente en ese entorno, en ese ambiente de protección. Sin embargo, decía él, una vez salido del aeropuerto de El Salvador y llegué a los Estados Unidos, ni taxi había, dijo. Se habían venido, le habían olvidado venirme a ver. Mi amado hermano, ¿qué podríamos decir de esto? La posición jerárquica de la iglesia en la tierra, amado, es una condición empobrecida. La iglesia no tiene, dicho de esa forma, privilegios. Los privilegios Dios nos los va a dar cuando estemos en su presencia. ¿Sí? En el reino del Señor, ahí se sabrá quién eres tú y la dignidad que tú has alcanzado. Pero aquí, mi amado, somos como corderos, somos como ovejas en medio de lobos. ¿Y cuál es la postura del Señor? De ponernos en esa condición para, estando en ese estado, ir, mi amado, a ver la mies. Y es verdad, mi amado, pueden haber almas que estén metidos en zanjas donde los lobos están deshuesando a sus víctimas. Pero allí es donde Dios nos ha mandado. Vayan como ovejas o como corderitos en medio de lobos. Recuerde, mi amado, que la iglesia tiene una postura muy distinta a la que posiblemente la modernidad cree hacer de pronto pensar de que la iglesia, mi amado, necesita empoderarse de algo. La iglesia no está empoderada de nada en la tierra. Sí, ese término que hoy por hoy escucho a muchos predicadores que la usen, mi amado, sí, tiene un mal fundamento teológico. La iglesia es vista más bien con desprecio. ¿Sí? La iglesia, mi amado, en la actualidad más bien es, mi amado, vituperada o debe de ser vituperada. Porque recuerda que le predicamos a una generación que no quiere saber nada de Dios. Jesús lo declaró de una manera muy elegante cuando dijo que Él había, mi amado hermano, venido a traer luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sí?
Él tenía el empoderamiento, él tenía, mi amado, el vigor, él tenía la fuerza, pero aún así a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No esperen que te reciban a ti, o que te aplaudan a ti, o que te consideren a ti. La iglesia tiene que estar consciente de que esa es, mi amado, el trato y esa es la situación real de la iglesia en esta tierra. Ahora, si Dios te da la oportunidad de que te reciban con los brazos abiertos, bien por ti y como testimonio, pero lo general no es así, es de oposición. Es, mi amado hermano, de dificultad, es de peligro. A veces los hermanos dicen, ay hermano, están tirando balas por allá. Sí, continúe usted. ¿Dónde está la bala? Por allá. Predique por acá entonces. Pero no significa que como están tirando balas por allá, ya no predico. No. Dice, hermano, por aquí acaban de saltar. Qué bueno, ya saltaron. Ahora sí se puede predicar. Vamos. Salud. Mi hermano, si retomo la escritura, al enterarse los enemigos de la obra, que el igual llamado se continuaba la construcción de la muralla, dice el versículo Nehemías capítulo 4, verso número 7, aconteció que oyendo Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, es decir, que hasta por las noches ya se cerraban puertas, se encolerizaron. Dijeron, ¿cómo es posible que esa ciudad esté con protección? Es que, mi amado, insisto en esto, si el enemigo te ve frágil y débil, no importa qué tipo de cristiano seas, mientras seas frágil y débil, no hay riesgo contigo. Pero cuando el enemigo se da cuenta de que ahora estás seguro, que estás fortaleciéndote, entonces eres un riesgo para él y se va a levantar. Se va a levantar contra ti. Y dice la Biblia, versículo número 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Y hasta ahí voy a llegar. Ya usted más o menos se da la idea de lo que va a poder venir más adelante. Mi amado, el enemigo no se va a quedar solo con amenazas. Sí, mi amado, un creyente debe de estar preparado inclusive hasta para poder, mi amado, sentir cómo si las fuerzas del mal arremeten contra ti. Se oye un poquito trágico, se oye un poquito impactante, pero, mi amado, es la realidad de la iglesia. La iglesia que quiere identificarse con Cristo. La que no, siempre la pasará bien. La que no quiere estar, mi amado, según el canon de Dios, estará cómoda, estará sin presión, calzará como anillo al dedo en esta sociedad. Jesús le dijo en su debido momento a su propia familia, a sus hermanos en carne, le dijo, vosotros siempre, esta generación, este mundo siempre estará de acuerdo con ustedes. Pero a mí no. ¿Por qué? Porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Y como testificamos de que sus obras son malas, ¿qué crees tú? Que la gente nos recibe con una sonrisa. ¡Ay, qué lindo! Me dice borracho que me voy al infierno. ¡Ah, bonito! No, hermano, inmediatamente eres nocivo. Pero esa es la labor de la iglesia. Que con el gran llamado del arrepentimiento, el hombre entienda su triste condición, reaccione y vuelva a Cristo para que lo salve. Tu labor y la mía no es salvarlos, es predicarles el mensaje de la salvación. La iglesia no puede salvar, pero transmite el mensaje de salvación para que la palabra usada por Dios sea redarguyendo el corazón, mi amado, y ahí el Espíritu Santo tornando esa mente, sí, como piedra, a un corazón sensible y se arrepienta. Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño.
¿En qué acabará esto, mi amado? ¿Quieres saberlo? Venga el próximo día domingo en la mañana y lo sabrá al detalle. Amén. Pero recuerda solo una cosa en esta mañana: que nada te detenga. Amén. Así hayan amenazas, así hayan oposiciones, así venga lo que venga, mi amado. Tú sigue en pie de lucha. Amén. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Aleluya. Que Dios añada mucha bendición. Padre Celestial, en el